Enigmas 2018. Enigmas 2018. Todos los miércoles de 21 a 23 horas por Radio Atilra. Buenas noches. Bueno, aquí estamos nuevamente en el programa Enigmas 2018 con Ricardo. Hola, Ricardo. Hola, Carlos. Hola, buenas noches. tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Estamos en el programa número 24. 24, buen número. Hoy miércoles 22, ¿está bien? De agosto del 2018. Bueno, hoy tenemos varios temas para dar. Hoy no va a estar nuestro amigo Marcos porque anda también medio enfermo nuevamente, pero bueno, ya quizás la próxima lo tengamos nuevamente con nosotros. Un abrazo para Marcos, pronta recuperación. Y que se reponga. Ahora vamos a hablar, en cuanto volvamos del primer bloque, con un investigador de muchos años, Javier Estañaro. Javier. Investigador del fenómeno ovni y espeleólogo. ¿Qué es espeleólogo? Y creo que algo referido a las cavernas, a las cuevas, algo así. Muy bien. Investigador de cuevas y cavernas que estuvo en la Asociación de Espeleólogos. Tiene también varias historias sobre eso. Estuvo con gente que eran los espeleólogos, que incluso estuvieron en el grupo de CITEFA, el grupo de las Fuerzas Armadas de Investigación OVNI de los años 80. Después tenemos un par de informaciones, porque también venimos a informar a la gente los últimos acontecimientos relacionados con la supuesta vida extraterrestre. Por ejemplo, que se había encontrado agua en Marte y que los científicos ahora piensan ya un poquito más seriamente que podría llegar a haber vida en Marte, aunque sea unicelular. Y también tenemos una nota de Canadá en donde se han recibido una serie de frecuencias, el megahertz, creo que en megahertz, muy bajas, en un momento que no se saben de dónde provienen, que provienen del espacio, que no es ruido, sino que calculan los científicos. Creo que fue muy poco el tiempo que se escuchó, pero bueno, también vamos a buscarlo eso y lo vamos a dar. Y si no escuché mal o leí mal, algo referido a hielo en la luna, en la superficie lunar, ¿no viste nada? No. Sentí un comentario hoy o leí algo. Yo sé que lo de Marte es está en hielo el agua y está bajo la superficie, como 1,5 metros. Es un río subterráneo. Bueno, ahora vamos a averiguar un poquito lo de la luna. Lo de la luna y lo de Canadá, de esto en megahertz. Bueno, después tenemos unos audios que nos mandó Marquitos de una gente que vive en Misiones, que han tenido unos casos interesantes sobre lo que nosotros llamamos mitos y leyendas. Muy interesante, creo que tiene que ver con el Pombero, con el Yacilla Teré, de nuestra provincia de Misiones, ¿no? De la Mesopotamia argentina, en donde hay muchos mitos y leyendas sobre estos tipos de criaturas que todavía siguen siendo un misterio, ¿no? Así es. Pues nosotros, además del fenómeno ovni, nos ocupamos de otros temas conexos. Digamos que somos el mejor programa de
enigmas y de misterios de General Rodríguez. De la zona oeste. Porque somos el único en General Rodríguez. ¿Me aventuraría a decir de la zona oeste? Bueno. Y vamos a hablar de las películas malditas. Películas malditas tenemos. Las películas malditas que habíamos dicho la semana pasada. En nuestra sección películas. La sección de películas, y después tenemos la sección de películas. ¿Trajiste una película o un documental como para...? Sí, este es un documental un poquito particular, porque fue más que nada publicitado a través de la red de Google. No tuvo estreno comercial en cines. Y bueno, es conocido. Tiene un nombre un poquito raro, se llama Zeitgeist, del 2007, y es interesante. Es muy interesante, tiene una visión bastante particular de la historia humana. Bueno, me interesa, me gusta. Y después, tenemos la frase del día también. Tenemos una frase. Bárbaro, vamos al tema musical. Antes, sí, les recordamos a todos nuestros oyentes que estamos en Radio Atilra 96.1, y a todos aquellos que tengan algo para comentarnos, para decirnos, podemos recibir sus mensajes en el 11 2879 0713. 2879 0713. Bueno, vamos. Volvemos con el llamado. Hechos extraños. Espíritus, apariciones, hablaremos de eso y mucho más. Bueno, aquí estamos de vuelta. Estamos comunicados ya con el investigador y espeleólogo Javier Estañaro. Hola, Javier. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Yo Muy te bien. presenté como investigador del fenómeno ovni y espeleólogo. ¿Está bien eso? Está perfecto. Porque vos aunque la palabra parezca rara, suena rara, está bien. Claro, entonces, es rara me hago la palabra, cargo. Espeleólogo. Me hago cargo, no hay problema. ¿Podés contar algo así rápido sobre Lo que vos experiencia que tuviste que espeleología? ¿Cómo no? Sí. ¿Que arranque ya contándote? Sí, dale. Estamos ahí en el aire. Y después Muy bien. Vamos a algún caso ovni. Perfecto, dale. Bueno, el tema de la espeleología, palabra griega que significa espeleo, caverna, logía, estudio de las cavernas naturales de la Tierra. ¿Cómo me acerqué a esta disciplina, que es una mezcla de ciencia y deporte? Es como el montañismo, el andinismo. Solo que en general se escala para abajo, digamos. Ajá. O de costado. No siempre para abajo, porque a veces tenés que subir una montaña, un cerro, una montaña, un volcán, por ejemplo, y hasta encontrar la caverna, y después te metes en la caverna, y la caverna no siempre va para abajo, puede ser de forma horizontal, puede ser lo que se conoce como un túnel lábico, por la lava, ¿no? Uh-huh. Entonces los túneles lábicos, o las coladas basálticas también, como se llaman, son en línea recta, digamos. A veces descienden, la colada del cono del volcán va descendiendo, deslizando por la ladera del volcán, etcétera, o sea, esa va para abajo. Pero hay otras que salen de adentro del volcán y van como a ras del piso, por así decirlo, o un poquito más abajo, suelo, digamos. Claro. Entonces son en forma de galería, ¿viste? De línea recta, y pueden extenderse por varios kilómetros a veces. Bueno, yo en realidad me acerqué al Centro Argentino de Espeleología, que funcionaba en el microcentro de Buenos Aires, en Avenida de Mayo 651, casi entre lo que es Florida o Perú y Chacabuco o Maipú, ¿no? Que lo dirigía Julio Goyen Aguado. Julio Goyen Aguado, digamos, es uno de los pioneros de la espeleología
Argentina. Había un tal Norberto Bando también, digamos, que había empezado en el Museo de la Plata y en el Museo de Ciencias Naturales de Bernardino Rivadavia, tenía un espacio allí. Y fueron, digamos, de los primeros que empezaron a investigar cavernas acá en el país. La más popular o la más conocida es la caverna o la Cueva de las Brujas en Malargüe, en Mendoza, de la cual el Centro Argentino de Espeleología, al que yo pertenecí, hizo más de 80 expediciones, por ejemplo. Topografiándola, esto es haciendo los mapas, ¿no? Y digamos, sus distintas galerías y demás. Y yo te decía, me acerqué allí por el año 85, 86 más o menos. A raíz de que un amigo, no sé si lo llegaste a conocer, posiblemente, Osvaldo Mazanet, que estaba interesado en el tema OVNI, por aquella época él había vuelto de unos viajes por Brasil y por Perú, había estado en Perú con la gente del grupo Rama, con Sixto Pascual y lo demás, y había venido entusiasmado con el tema de la búsqueda del Paití, el Dorado, el mundo subterráneo, Shambhala, Agartha y todo eso. Y entonces, como yo había tenido una experiencia, digamos, dentro de la investigación de fenómenos paranormales, ovnis y cavernas, y que yo en la localidad del Bolsón, al sur de Bariloche, 180 kilómetros al sur de Bariloche, sí. En 1970, entre el 75 y el 79, entre el 80, por ahí más o menos, hice varios viajes, y en el 90 había estado también buscando cavernas ahí en Bariloche y en el Bolsón. Entonces, como tenía data, él estaba entusiasmado en conocer estas regiones del país que no conocía, y me había propuesto organizar una salida, una expedición. Para lo cual fuimos a verlo a Goyen Aguado al Centro de Espeleología para que nos instruyera sobre el tema cavernas. Claro. Goyen Aguado, bueno, para los que no saben, más allá del tema de las cavernas, era bueno, lamentablemente ya no está entre nosotros, pues falleció en un accidente automovilístico en el 99. Viniendo de investigar, ¿no? Una caverna. No te entiendo. Cuando fallece, ¿había ido a investigar una caverna? Había, en realidad iba, esa expedición, que bueno, fue la última, desgraciadamente, no se concretó porque fallecen saliendo de San Rafael, Mendoza. Ajá. En la ruta, sí, un accidente rutero, vuelca, era una van, iban unas 6-7 personas más o menos allí. Sí. Vuelca, se abre la puerta, ¿viste? La puerta corrediza, sí. Tienen las van, y él sale despedido. Bueno. La camioneta que vuelca porque cae en la banquina, pasa por encima del cuerpo de él y le aprieta el pecho, que ello rompe las costillas y bueno, lo hiere. Bueno. El corazón y demás, ¿viste? Lo lastima y con ellos vos también estuviste en Citefa. Yo en ese viaje, sí, en ese viaje yo no estuve, pero iban a buscar si no recuerdo mal, una ciudadela incaica en la cordillera de los Andes, a la altura de Mendoza. Ajá, sí. Eso fue a raíz de... yo había estado con él, eso fue en el 99, ¿no? Este viaje, el accidente. El accidente. Yo había estado con él en una expedición en el 97, en Salta, en el límite con Chile. Escalamos bueno, fuimos con vehículos, todo, pero llegamos después hasta pasamos por varias localidades, por minas de azufre abandonadas y demás. Llegamos al volcán Llullaillaco, que es donde se encontraron las momias de las chicas incaicas
Sí. En el año 98, justamente. El Centro de Espeleología había hecho 4 expediciones a Lluvia de Yaco, no en busca de las momias incaicas, porque eso entraba dentro de lo que se considera una profanación, ¿no? Claro. Y Goyen Aguado, que tenía, por ejemplo, entre sus miembros del centro, como miembro honorario lo tenía al antropólogo y arqueólogo argentino Edgar Barragraso, sabían de la existencia de estas momias y del centro ceremonial de altura, etcétera. Lo que buscaba en realidad Julio y el centro era una caverna, consideraban que era la caverna más alta del planeta, por la ubicación, ¿no? Y la altura. El volcán Yurialiaco tiene 6.793 metros, casi 7.000, aproximadamente como la Concagua, ¿no? Claro. Y entonces esta caverna, que estaría ubicada entre los 5.200 o entre los 5.000 y los 7.000 metros, sería por lo menos quizás la más alta conocida. Ajá. Esta caverna, esas 4 expediciones no lograron dar con la caverna por X circunstancias, ¿no? Él tenía el dato por una expedición que se había hecho en la década del 20 o el 30, 1930, por ahí, 31 si no me equivoco, que había hecho Salvador Massa, era coronel, creo, teniente coronel, si no me equivoco, del ejército, que era médico, el doctor que junto con Chagas hicieron el estudio del mal de Chagas Massa, Ajá. que se conoce sobre el tema de la vinchuca y todo eso. En esta expedición que hace Massa en la región y que suben al volcán Yurialiaco, encuentran esta caverna, y el que ingresa allí es un médico que vivía en Mar del Plata, de origen creo que austríaco, que era el doctor Jorg. Se escribe como Jorge, pero sin la E final. Jorg sería, ¿no? Jorg. El doctor Jorg se puso, Goyen Aguado se puso en contacto con él ya en el 1994, o antes, por ahí. Ya era un hombre mayor, imagínate. Claro. Estaba en la década del 30, ya siendo la época en que tantos años. tenía. Sí. Así que el hombre ya era muy mayor y no recordaba muchos detalles, tenía anotaciones y pero no tenía la data segura como para indicar dónde estaba la entrada. Más o menos tenía idea, pero ya estaba muy muy grande, ¿no? Y él había quedado atrapado en la caverna esta. Había entrado y la caverna se desmorona en la entrada, y queda atrapado. Según el relato, la caverna era muy grande, tenía, a grosso modo, lo que yo recuerdo haber leído, era que por lo menos tenía unos 560 metros de largo, otros tantos de alto, no sé si unos 500 metros de alto y otro de ancho. Era realmente importante. ¿Cómo logró medirlo? Bueno, supongo que tendría una linterna encima, qué sé yo, pero cómo llegó a medirlo no sé, ¿no? Pero bueno, las apreciaciones eran esas, ¿no? El tema es que como iban con el ejército, utilizaron dinamita para abrir la entrada y sacarlo. Pero no sé si después se desmoronó de vuelta la entrada y quedó tapiada. Entonces, por eso siempre fue bastante complicado, difícil, hasta el día de hoy, encontrar la entrada. Hasta ahora no, por lo menos nadie que sepa dónde está la entrada lo ha revelado. Es posible que algunos vaquianos lo sepan, etcétera, pero no. Es una linda experiencia eso de la espeleología. Sí, esto venía con un plus, con una historia, porque no era solamente encontrar la caverna, explorar la caverna y ver qué podía llegar a encontrarse allí, claro, en cuanto a nivel arqueológico o antropológico,
sino que había dos leyendas del lugar. Una tenía que ver con cuando Pizarro conquista Perú y toma prisionero a Atahualpa, al emperador. Lo tiene, toma posesión de lo que era el centro ceremonial, era el Palacio del Rey, que era el Coricancha, que posteriormente los españoles van a levantar la iglesia de Santo Domingo arriba, ¿verdad? En este lugar tenía revestimientos, las paredes estaban todas revestidas en oro, ¿sí? Pizarro y después los demás conquistadores españoles se robaron todo el oro, digamos, lo sacaban de donde estaba y lo fundían y se lo llevaban en lingotes para España, ¿no? Para los reyes, se repartían el botín, digamos. Y entonces el templo del Coricancha, bueno, que ya te digo, es como una catedral, enorme, con techos y paredes muy altas, ¿no? Pizarro pide como rescate, supuestamente, para salvarle la vida a Atahualpa, que le llenen todo el espacio, es como si dijera, no sé, un estadio de fútbol, por decir algo, que no sé si tan grande, pero una cosa así espeluznante, que lo llenen de oro, del techo al piso, del piso al techo, ¿no? Como para el rescate de Atahualpa, ¿no? Entonces manda pedir de los 4 rincones, como se denominaba el imperio incaico, el Tahuantinsuyo, que traigan oro de todas las provincias o rincones del imperio, para llenar el lugar Resulta que parte del imperio incaico pertenecía a lo que actualmente es el territorio de Argentina y Chile, ¿no? Sobre todo la parte de la cordillera. Sí. Toda la región del norte, Salta, Jujuy, hasta Tucumán, por ejemplo, Córdoba, llegaba el imperio incaico. Y de hecho, para la localidad de Córdoba, Cosquín, significa Cusco Chico. Cusco significa el ombligo del mundo, era digamos el centro del imperio incaico, ¿no? Sí. Y entonces, y en Mendoza, por ejemplo, para los que están escuchando y conocen, saben que existe cerca de Uspallata hay un lugar que se llama el Puente del Inca, ¿verdad? Sí, está camino al Cristo Redentor. Claro, entonces la historia era que habían del Tahuantinsuyo sur, o sea, del lado argentino o chileno, llevaban los chasquis, que eran los corredores, los correos, llevaban oro guardado en lo que se le conoce como, en lugar de bolsas utilizaban el cuello del guanaco, o de la llama. Ajá. Hacían una especie de bolsa de cuero y lo llenaban de oro. Entonces, la leyenda habla de los 7 cogotes de guanacos o de llamas llenos de oro que llevaban para el Cusco. Cuando Pizarro se le va de la mano y se lo tortura a Atahualpa y termina matándolo, se corre la voz de la muerte del emperador y deciden ocultar todo el oro que llevaban para el Cusco en cavernas dentro de su territorio. Por eso decían que en la caverna esa podía haber oro. Estaban los 7 cogotes llenos de oro para el rescate de Atahualpa, estaban guardados ahí. Esa era una de las leyendas. Otra de las leyendas más cercana en el tiempo, fines de la Segunda Guerra Mundial, o antes de que terminara la guerra, los submarinos alemanes incursionaban por el Océano Pacífico y por el Océano Atlántico. Incluso llegaron hasta la Antártida, ¿verdad? Sí. Y por supuesto acá en la Patagonia, etcétera, pegaron 2, al final de la guerra 2 en Mar del Plata,
bueno, se sabe de algunos más. Bueno, según un relato, un submarino alemán que venía por el lado del Pacífico, encalla ahí en la zona a la altura de lo que sería el volcán Llullaillaco, que es la altura de Salta, del lado chileno, y bajan cajones, arcones, con un tesoro, posiblemente también con oro, con joyas, cuadros, obras de arte, etcétera. El famoso tesoro nazi que expoliaban los museos de Europa, ¿no? Ajá. Y se dice que se guardaron en la caverna esta del volcán Llullaillaco algunos cajones, no sé cuántos, con el tesoro nazi. Bueno, quiere decir que cualquiera de las dos leyendas era que había oro en la caverna. Claro, entonces estas dos eran incentivos para algunos para ir al volcán, ¿no? Ajá. De hecho, durante el gobierno de Perón, un piloto de la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, el más condecorado en la Segunda Guerra Mundial, que se llamó Hans Rudel, sí, vino a la Argentina, ya digo, en la época de Perón, sí. Fue recibido y se afincó en la Argentina. Él había perdido una pierna sí. Cuando lo habían derribado, creo que en Rusia le habían derribado el avión, sí. Bueno, cuando se estrelló quedó una pierna aprisionada y se la tuvieron que amputar y andaba con una pierna ortopédica. Eso no impidió para que, por un lado, hiciera demostraciones y participara en torneos de esquí en Bariloche, sino que escaló 2 veces el volcán Llullaillaco. Y se sospecha, bueno, fue también con un par de amigos alemanes que habían venido con él de Europa, y uno se llamaba Neupert, y ese lamentablemente se desbarrancó y falleció en el volcán, quedó colgado de la soga, bien de película de aventura, ¿no? Tipo Indiana Jones, pero Hans Rudel logró hacer cima. Se dice que en la cima donde estaban las momias incas, las chicas, las momias van acompañadas de una serie de elementos al cual llaman ajuar, ¿no? En el ajuar hay una serie de estatuillas y de elementos simbólicos y estatuillas de oro, estatuillas de oro dedicadas a los dioses, sí. Etcétera. Se dice que Hans Rudel había encontrado sí. estas momias y ajuar y demás, y que le había regalado a Perón sí. 2 estatuillas, una de oro y otra de plata, de réplicas de llamas sí. pequeñas, ¿no? Que encontró ahí. Sí, la historia de Hans Rudel la conozco porque tengo parientes que tienen una ascendencia con Hans Rudel, Mirá que vos, fue bueno. el que creó también la Escuela de Aviación de Córdoba. Claro. Donde se ha hecho eso, el Pucará. Sí, por eso digamos era un personaje que estaba acá afincado y bueno, ya te digo, y escaló 2 veces el Llullaillaco, con lo cual sospechan que más allá de la ajuar de las momias y qué sé yo, bueno, podía estar en la búsqueda del tesoro. Era amigo de Perón. Era amigo de Perón. Claro. Cambiando de tema, vamos a los ovnis y a la mutilación de ganado. Eso tenía que ver, ya te digo, con ciertos aspectos, ¿no? del tema del Centro de Espeleología de Goyenagua y la relación después con Juan Morix, que fueron muy amigos. Después vamos a hablar otra vez sobre lo que vos investigaste de los nazis argentinos, porque sé que tenés un libro sobre eso. No. Bueno, entonces son notas que has hecho. Yo lo que no es sobre los nazis argentinos, es erróneo sobre las armas, esa afirmación. No, sobre platos voladores terrestres. Ajá. y
entre los cuales investigué o busqué información sobre los desarrollos de los nazis, alemanes. Más que de los nazis, de los ingenieros alemanes de la Fuerza Aérea Alemana, sí, durante el periodo del Tercer Reich, ¿no? Pero no es que yo me especialicé en nazis argentinos. No, yo sabía que vos tenías información sobre eso, y bueno, algo de Hitler también, sí. Sobre las armas secretas. Que se habla de las armas secretas de los alemanes. Claro, sí, mi interés pasaba más por ahí, más que por la historia o la biografía de los jerarcas o de sus incursiones o su desarrollo en la guerra y todo lo demás, eso no. Yo sé que investigaste muchos casos de ovnis también, pero hay un caso que tuviste la oportunidad de investigarlo con Andrea Simondini. Sí, eso. Ese fue un caso interesante. ¿Querés contarnos ese caso someramente? Someramente. Mirá, bueno, ese caso, para los que quieran, pueden profundizar buscando la página de Andrea, ¿no? Del grupo de Silvia y Andrea, que era Visión OVNI. Se llama Visión OVNI. Ahí buscan el año 2014, si no me equivoco. Sí. En la localidad de Victoria. Próxima a Victoria, creo, si no me equivoco, ahora tendría que revisar por ahí los papeles, pero si no me equivoco, se llama Santa Rosa, la localidad muy cerquita de Victoria, donde ocurrió este caso. Fue en realidad un derivado de la búsqueda de información de otro caso que ustedes fueron a ver si encontraban huellas. El caso, digamos, se conoció como el caso de la mujer, en ese momento era de Alejandro Fantino. De Fantino, Lanzani, algo así, si no me equivoco, el apellido de ella. Lanzani. La actriz, ¿no? Que decían que se les había cruzado un ovni delante de la ruta. Claro. Bueno, pero ahí no vieron nosotros nada. Salimos de Buenos Aires rumbo a Victoria, porque íbamos a ir a ver a la mamá, íbamos a Victoria, al museo, ¿no? De Silvia. Y de visita, y por un lado, pero también porque se hacía lo que se llamaban, en ese momento era una especie de asamblea del CEFORA, que es el grupo que dirige Andrea, que es la comisión para pedir firmas para que se libere información, la información de los casos que tienen las fuerzas de los casos del gobierno, el Estado, digamos, ¿no? Las fuerzas armadas. Bueno, íbamos para un plenario, era en realidad se llamaba un plenario, donde participábamos varios investigadores del país que somos miembros del CEFORA, ¿no? Esa era, digamos, la misión. Pero como teníamos en la ruta, en el viaje, íbamos a pasar por el lugar donde aparentemente había ocurrido lo de el grupo de teatro del Lanzani. De Lanzani. Andrea me dijo, vamos a aprovechar y vamos a ver si encontramos huellas, elementos, o si podemos hablar con algún comisario de la zona o alguien, vecinos que nos indiquen dónde ocurrió el hecho, qué sé yo, bla, bla, para sacar fotos y demás. Bueno, el tema es que fue, como dijiste, vamos a ser escuetos, fue arduo el tema porque no estaban mal dadas las coordenadas, por así decirlo. No había sido en la ruta que se decía, sino en otra paralela, que finalmente lo encontramos y encontramos unas huellas que pueden coincidir con el relato ese, ¿no? De una motorhome que se había salido a la banquina y como había llovido, estaba medio barroso, entonces medio que se enterró ahí en el barro, etcétera. Y buscando información ahí, porque el comentario decía que habían pedido ayuda, esto había sido después de medianoche más o menos, pero habían pedido ayuda, qué sé yo, en algún lugar, que había alguna casa o algún lugar, una estación de servicio, algo donde pudieran hablar por teléfono, porque los celulares no sé si funcionaban mal o qué. El tema es que muy cercano
hay un almacén que se llama La Curva, porque justo hay una curva ahí, ¿no? De la ruta. Ahí está, Es llegamos la al vieja almacén, porque cuando uno va a investigar, va y pregunta en los lugares cercanos o donde puede, ¿no? Ahí vamos por los detalles del relato, porque Si sabían algo. el grupo del Sephora tiene repartido gente en distintos lugares del país. Sí. Y coincidió que en la semana que ocurrió esto de los actores, después de esta salida se fueron para la zona de Bahía Blanca. Y en Bahía Blanca había un matrimonio, que ahora no recuerdo el nombre, que fueron a ver la obra del teatro, y como eran miembros del Sephora, entrevistaron al piloto, al copiloto de la motorhome, a los actores, porque coincidieron en que fueron a comer todos a un mismo restaurante del lugar, ¿viste? Entonces tuvieron la oportunidad de charlar y ahí le dieron una serie de datos. Habían comentado que habían pasado primero por una estación de servicio, que la ubicamos, después que fueron a pedir ayuda a algún lugar, y bueno, creímos que el lugar donde habían ido a pedir ayuda, que era a pocos metros donde había ocurrido aparentemente el hecho, era un almacén rutero, que tenía también como un barcito, ¿viste? Una cosa así. Y entonces fuimos a preguntar por ese caso. Esto era de día, era a las 3 de la tarde, una cosa así. Y el muchacho que nos atendió, que era el yerno o algo así del dueño del lugar, nos comentó que para el caso de la mujer de Fantino, él estaba ahí. Y que en realidad ahí no había ido nadie a pedir ayuda. Así que ese lugar no era. Y entonces, bueno, un poco decepcionados, le preguntamos si no habían escuchado alguna historia, alguna otra versión, o si sabían de algún otro vecino del lugar, si para el momento, la fecha, habían llegado a haber visto algo, escuchado algo. Y ahí surgieron dos casos. Uno fue el de mutilación de ganado, como vos bien dijiste, de un vecino del lugar, que también nos dieron los datos y pudimos ir a entrevistarlo. En este caso se trataba de un ternero. Ajá. Y un matrimonio mayor, de gente mayor, octogenario, supongo, más o menos, o sea, que gente que había vivido toda su vida en el campo, familia de origen vasco, era la primera vez que le pasaban. Encontraron un ternero que estaba totalmente desangrado, que se le faltaba toda la sangre, tenía, digamos, los cortes en las ubres, en el maxilar. Los cortes típicos de la mutilación de ganado. Típico, sí. Y el tema era que, ya digo, como era gente grande, gente que había vivido toda su vida en el campo, no conocían ningún animal depredador que hiciera eso. También le llamaba la atención que ninguno de los animales que estaban en el potrero se acercaban, ni siquiera los padres de Ternerito. Que ellos dicen, claro, que ellos mutilación. Dicen, claro, ellos comentaban que cuando un animal está enfermo, sobre todo si es jovencito y tiene los padres, bueno, como todos los padres, van a ver qué le pasa, a cuidarlo, a tratar de ayudarlo, levantarlo, etcétera, y a defenderlo. Bueno, eso lo hablamos en los programas anteriores, sigue siendo un misterio. Un misterio. Esta gente nunca había visto una cosa así, no sabían de qué se trataba porque nunca les había pasado y no tenían explicación. Y logramos incluso, posteriormente, pues eso lo hizo Andrea, yo no estaba allá, hablar con el veterinario y bueno, también explicó que el caso era extraño, bueno, como todo el caso de mutilación de ganado, ¿no? Que no le cerraba para nada. ¿Y nada conocido. ¿El otro caso era de OVNI? El otro caso tiene que ver con el tema, OVNI, porque bueno, en el caso de la mutilación de ganado no habían visto nada esta gente, ¿no? Así que no se lo podía asociar directamente. Claro. El otro caso era que nos contó el muchacho del almacén, La Curva, que eran de dos cazadores, uno de ahí de Santa Rosa, que logramos ubicar, y otro que pertenecía a la fuerza de seguridad, del cual no se podía hablar, la casa está prohibida, digamos. Así que, pero los dos con experiencias sobre todo el hombre de las fuerzas,
civiles que tenía experiencia en la casa, hombre de campo también. Estamos hablando de Santa Rosa, Santa Fe, ¿verdad? Esto es, no, Victoria, Entre Ríos. Santa Rosa, Entre Ríos. Sí, creo que es una localidad. Si no, de Entre Ríos, sí. Está bien. No, para Santa no Rosa, confundir con Santa Rosa La Pampa, ¿no? No, ni tampoco. No, esto es muy cerca de Victoria, 100 kilómetros, Sí. una cosa así, no recuerdo exactamente, pero es ahí, en la ruta 12, ¿no? Zona de Victoria, digamos, Entre Ríos, muy próximo. El otro muchacho, el de Santa Rosa, no sé si los dos son de Santa Rosa, es maestro secundario, de escuela secundaria. Habían ido a un campo conocidos a la noche, madrugada, o pasada medianoche, a cazar posiblemente ciervos o liebres o animales de la zona, ¿no? Sí. Estaban en este lugar y el maestro nos contaba, porque logramos ubicarlo, fuimos a la casa, conocimos a la mujer, matrimonio joven. La mujer sí había tenido una experiencia cuando era estudiante con una amiga, iban en bicicleta, volvían a la casa y habían visto un ovni, una luz, ¿viste? No sé si era de día, bueno, el dato está ahí en la página de Andrea, pero el marido, que era en ese momento sería el novio, se reía, lo tomaba en joda. Era escéptico el maestro. El maestro era escéptico, o sea, este comentario viene a cuento de que el maestro no era un creyente en el tema, no le interesaba y nunca había visto nada, y se burlaba de la mujer. Claro, está bien. No, que había alucinado. ¿Y qué le pasó? Y entonces cuando ocurrió lo que ocurrió, la mujer mataba de risa, y ahora le toca a él explicar las cosas, ¿no? Así que nada, muy divertido todo, ya te digo, gente joven, y bueno, y el tipo, pero bueno, nunca había visto nada, así que no creía nada. Y estaban allí. Él le llama la atención en principio una luz en el cielo como una estrella, pero que cambiaba de colores. Vos sabés, bueno, ese fenómeno se puede dar porque si hay cierta nubosidad, hay humedad en el ambiente, entonces está mirando una estrella que no tenemos que poner sitio, es potente, qué sé yo, y hay nubes, bueno, uno puede ver también por todo lo que hay en el medio, gases, claro, eso te hace ver otro color en la luz. Forma un prisma, ¿no? Sí. Forma un prisma y entonces la humedad, las gotas de rojo, azul, amarillo. Lo que vemos no es verdaderamente el color de eso. Claro, que normalmente lo vemos como blanco azulado, claro, o blanco, ¿no? Nos engaña todo lo que está en el medio. Claro, esto era un punto fijo, una estrella luminosa, pero puede haber sido Venus también, que es un planeta, no es una estrella, pero que lo vemos distante y luminoso, que cambiaba de colores. Entonces esto le llamaba la atención. Por supuesto, muy lejano, pero era notorio, digamos. Eso supongamos que lo estaban mirando hacia, por decir algo, hacia el oeste, o hacia la derecha, si queremos. Y hacia la izquierda, o sea, en sentido opuesto, había una luz blanca muy lejana, un punto luminoso que se acercaba lentamente. Como estaba muy lejano, en principio, el maestro, que era el más joven de los dos, pensó que podía tratarse de la luz del faro de un tren. En la distancia se acercaba. Ajá. Ya lo digo, porque como lo veía muy lejos, no escuchaba el ruido, una sirena, todavía nada, pero pensó que podía tratarse de un tren. Pero la otra era lo que los distraía, los que les llamaba la atención. Así que a esta luz, la del tren, digamos, no le dieron mucha bola. Seguían más mirando la otra mientras esperaban que apareciera algún bicho para cazar.
En un momento dado, la luz, digamos, del tren ya la ven por encima de la copa de los árboles. Tampoco seguía emitiendo ningún sonido. Y ya se dieron cuenta que el tren no podía ser, salvo que los trenes vuelen. Se les esto era acercó. ya, bueno, podía ser un avión, helicóptero, Sí. etcétera, pero no escuchaban ningún sonido. Así que ya le llamó un poquito más la atención, y era como que la otra los distraía Claro. mientras esta se acercaba. Eran un poco las conclusiones que sacaron ellos. Sí. Una vez que estaba ya casi encima de ellos, o sea, por encima de la copa de los árboles que tenían más cercanos, el término que utilizó el maestro fue que esta luz, que supuestamente provenía de algún objeto, hizo lo que él denominó una vuelta de campana. Es como si un foco enfocara hacia abajo. Entonces, supongamos que tenemos una lámpara, ¿no? como la que está en la calle, de las viejas, las que cuelgan los cables, enfoca la luz para abajo. Antes venía, supongamos, de manera horizontal, en este caso hizo lo que él dijo, una vuelta de campana, o sea, hacia el piso. Hacia el piso. En ese momento se iluminó todo de blanco, un blanco muy fuerte, que prácticamente no les dejaba ver mucho alrededor, o sea, podían detectar a la distancia los troncos de los árboles, a, no sé, 50 metros o tal vez más, y que estaban todos como blancos, como si hubiera estado pintado, dice. O sea, porque la luz era tan potente que todo era blanco. Y ellos, que estaban muy cercanos uno del otro, con los rifles en la mano, ¿no? Agarrado con sus dos manos, prácticamente no se veía, porque él decía que sentía un dolor en los ojos, como cuando le hacen un tratamiento ocular, ¿viste? No me recuerdo el nombre que utilizó, bueno, que te enfocan, ¿viste? Un fondo de ojos. Un fondo de ojos, cuando te enfocan muy de cerca con una luz muy potente que Sí. que te enceguece prácticamente. Sí. A tal punto que pasaron un par de... Eso ha sido todo muy rápido, ¿no? En segundos. Pasaron un par hay un par de detalles que comento. Primero, el susto que se pegaron, o que se pegó este muchacho, sobre todo, hizo que intentara moverse, desplazarse, como para salir corriendo, y se lo llevó puesto al hombre, al oficial, digamos, ¿no? Como no lo veía, se lo llevó puesto. El hombre de las fuerzas le dijo que no pusiera resistencia, que se entregara al fenómeno. Ajá. Era inútil oponerse. El otro dijo, no, mira, yo me quiero ir al diablo, pues tenía una camioneta ahí, te quería ir corriendo a la camioneta y tomársela, de ahí, rajar, salir corriendo. Eso por un lado. Después comentó que se habían comprado, no sé si los dos o él, un par de borceguíes nuevos, negros, relucientes, ¿no? Negros, bien nuevitos, negros, pero que él los veía, digamos, se veía toda la ropa, las piernas, los borceguíes, todo lo veía blanco, de la fuerza de la luz, y no podía distinguir nada, colores, nada, de su ropa, etcétera. Y que miraba los pies, los borceguíes, y los tenía más cerca de la cara, dice. O sea, como si se hubiera achicado, se hubiera convertido en un enano, por así decirlo. O sea, que tenía los pies como los veía muy cerca. Eso puede ser, después quedamos pensando y charlando sobre el tema, que tal vez lo que él estaba viendo era que se elevaba del piso. Claro, por ejemplo, claro, como un caso típico, ¿no? Claro, que comienza a pero, elevarse. Pero bueno, él eso no lo tiene claro, con esa luz. Claro, el tema es que, bueno, digamos, por eso dije, son un par de detalles. Uno, que no lo veía al otro y se lo lleva puesto.
por delante, el otro que le dice quédate quieto, no te entregate, no te resistas, que se quedó pensando él, no, ¿cómo? ¿Qué sé yo? Y después este fenómeno de que le parecía que los pies los tenía más cerca de lo que te iban a estar, porque él decía que los pies están ahí, se señalaba, están allá abajo, o sea, todo lo largo de la pierna. Yo lo veía como más cerca. Bueno, eso fue, digamos, uno de los detalles. Bueno, el tema es que esto duró segundos. Ahí se dieron cuenta que antes, aunque no habían detectado ningún animal, se escuchaban los ruidos, supongamos, de los grillos y de los animales de la zona, sí. Que no sé si pájaros o qué, por lo general de noche duermen, pero digo, los bichos típicos de un bosque, ¿no? De cigarras, qué sé yo, y demás, de langostas, no sé. El tema es que se dieron cuenta que no escuchaban nada, que había un silencio de muerte, ¿viste? O sea, y que eso también le dio miedo, ¿no? Otro fenómeno típico de un encuentro cercano, ¿no? Por otro lado, claro, no escuchaban ningún sonido proveniente de la luz. Claro. Si había un objeto ahí. Bueno, así, esto habrá durado 2 segundos, no recuerdo cuánto, para ellos fue una eternidad. Así como apareció, se cortó de golpe y desapareció el fenómeno. Ajá. Ellos se fueron despacito caminando hacia la camioneta y se fueron del lugar. No quisieron permanecer ni un minuto más ahí. ¿Y el maestro después de eso qué dijo? ¿Ya no era más escéptico? No, incluso después, bueno, nos comentó que por qué el oficial le había dicho el comentario ese de que se entregara, que no pusiera resistencia, y el otro dijo, no, amiga, me quiero ir al diablo, qué sé yo, que no voy a poner resistencia. Y le dijo, en realidad él ya había pasado por una experiencia similar tiempo antes, y que no había podido hacer nada, incluso no sé si había intentado disparar y no había funcionado el arma, eso no lo recuerdo bien, si lo estoy intentando yo o si lo dijo, pero quiero decir que el tipo dijo que no podía hacer absolutamente nada, que este fenómeno lo dominaba o lo paralizaba, no sé. El tema es que nada, a partir de ese momento el muchacho dijo, bueno, ahora miro la noche con un poco más de respeto, ¿no? Sí, ya no me río ni de mi mujer después comentó que la luz esta de la estrella que cambiaba de colores la volvió a ver en esos días, sí. Pero bueno, que podía ser un fenómeno no tenía nada que ver, pero eso fue el detonante para digamos, para la aparición de lo otro, ¿no? O que pudieran detectar lo otro. Bueno, Javier, te tengo que despedir porque ya se nos pasó la mitad del programa. Te agradezco, un caso muy interesante. Ambos. Bueno, lo pueden buscar. Lo podemos te agradezco a vos y otro día te volvemos a llamar para seguir hablando sobre los ovnis terrestres, que es interesante, eso de las armas. Las armas secretas. Las armas secretas que estuvieron investigando los alemanes. Los alemanes y posteriormente, ¿no? Los americanos y demás. Y los americanos. Gracias, Javier. Un abrazo grande y bueno, para toda la audiencia y la gente de la radio. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Nos vemos. Bueno, ¿qué te pareció, Ricardo? Muy interesante. Lo que pasa que Javier es muy bien largo. explicado. Él te explica todo, te da detalles. Se olvidó de un detalle que me contó, que cuando la luz iluminó el piso, sí, los testigos dijeron que veían hasta las hormigas. Mirá, es decir, que esa luz era muy fuerte, sin que veían hasta las hormigas en el piso. Un caso muy lindo, muy interesante, muy extraño y típico del fenómeno, ¿no? Y como siempre, poco difundido. Sí, no, esto lo tomaron digamos que fue de casualidad que llegaron a conocer el fenómeno porque habían ido por otro, claro, que no pudieron averiguar mucho, investigar mucho, pero viste, siempre cuando vas al interior vas por un caso y te aparecen 5 o 6. Bueno, casos como este pueden llamarnos nuestros oyentes o cualquiera que le interese el fenómeno. Tenemos un teléfono para que se comuniquen, los podemos llamar
El teléfono es el 2879-0713. Y si nos están escuchando por una radio común, es a través de Radio Atilra 96.1. Alentamos a todos a que nos cuenten sus casos, como parecidos, alguna cosa que les haya llamado la atención y que no le encuentren explicación. Sí, muy interesante. Bueno, por eso nosotros nos dedicamos a recopilar estos casos extraños, en que en algún momento pienso que se va a saber la verdad. No sé qué son estos fenómenos, quién los produce, cómo se producen, o el fenómeno de la mutilación de los animales, sí, o el fenómeno ovni. Son casos muy extraños y que siguen ocurriendo. Siguen ocurriendo. Los círculos en los sembradíos, que hubo uno hace unos pocos días también nuevamente, otra vez en Inglaterra. Bueno, justo la frase que Javier nombraba, ovnis terrestres, en la película que comentamos la semana pasada, se hace mención de que existe la tecnología manipulada más que nada por las potencias, sí, que ya les permitiría tener este tipo de naves con una tecnología que a todos los humanos nos sorprendería, porque desconocemos que se pueda manejar. Y la verdad, no sé si Javier la habrá visto esta película, pero la descripción que usó fue tal cual. La tecnología manipulada por los seres humanos como para amedrentar o para presentar el poder que se tiene, para mostrar su poderío. Claro, deja un halo de incertidumbre. Y deja de incertidumbre si es terrestre o no. Y ahora, cuando uno desconoce, muchas veces lo asocia a algo desconocido. A lo que vamos, esto es de ahora, de hace un tiempo que sí, tiene el mundo, las grandes potencias, esta tecnología. Sí. Pero el fenómeno ovni viene de mucho antes. Exacto. Ahí está, claro, el tema de dónde se corta el hilo, hasta dónde es terrestre o es extraterrestre, o era extraterrestre y era terrestre, o se junta ahora lo terrestre con lo extraterrestre. Y por ahí la visibilización que hay hoy en día, que sea tan visible, podría ser. Puede haber muchos casos de este fenómeno, de estos objetos voladores no identificados, que pueden ser terrestres. Claro. Se ven filmaciones de aviones que van escoltando objetos extraños, triangulares, sí, o en forma de boomerang, que pueden ser armas secretas, como decía Javier, que ya los alemanes habían comenzado a investigar este tipo de armas y tenían ya un adelanto. Después siguieron por los norteamericanos. Bueno, muy interesante. Ahora vamos a una pausa y volvemos. Espero que les haya gustado. Mitos y leyendas. Mitos y leyendas. ¿Duendes, fantasmas, la luz mala existen? ¿No existen? Entérate con nosotros. Bueno, aquí estamos nuevamente. Vamos a ver si nos apuramos un poco para poder dar más información hoy, porque hoy se nos fue bastante tiempo, pero interesante. ¿Tenemos algo de la gente que nos está viendo, escuchando? Sí, tenemos algún comentario. Tenemos algunos oyentes, amigos, escuchando. Bueno, vemos el mensajito de Cristian Vera Duarte. Nos dice: es increíble cómo los testigos de este caso, como así de muchos otros, relatan las mismas características en todos los detalles en común que tienen. Sí, es verdad, porque en muchos casos los detalles como el silencio, la luz. Agrega Cristian: da que pensar que el fenómeno tiene más que ver con la mente del ser humano, que reacciona ante la influencia de un agente externo desconocido, que es lo que nombrábamos hace un ratito, que a lo extraterrestre, a lo que estamos acostumbrados a entender.
lo que decíamos, por ahí ciertas cuestiones particulares hacen Sí. que uno le asigne un origen extraño. Claro, pero está bien lo que dice, porque también estamos pensando, de alguna forma, que esto puede leer nuestra mente, es decir, pueden ellos saber lo que nosotros pensamos en ese momento. Bueno, Creo que pueden manejar eso, porque tengo un par de casos también en donde ha pasado algo similar, en donde la persona piensa algo y enseguida le responden estas claro. luces. Bueno, Edith Oliveira, Cristian, Andrea Argüello también, muy contentos con Bueno, espero que les haya gustado. con el aporte de Javier, los saludan, le mandan un abrazo. Aldo Barroso nos dice que es evidente que estaban investigando y los descubrieron, por eso prenden esos terribles reflectores, y una vez identificados no continúan y se van tal vez para volver más tarde. Interesante teoría. Por ahí pensaban que no había nadie, estaban investigando como... Bueno, un caso como investigué en Córdoba, Sí. cerca de Mina Clavero. El dueño de un camping también nos contaba que aparecían luces y que le iban alumbrando el piso mientras él estaba arreglando el auto dentro del camping. Y dice que era normal para ellos. Le hice una entrevista de un par de horas. Dice que era normal que aparecieran esas luces y que le alumbraban el piso alrededor, o donde él estaba arreglando un faro del auto. Lo había naturalizado ya esta compañía. Increíble. Bueno, un saludo a Gladys Córdoba, que nos manda un mensajito desde Perú. Desde Perú, sí. Gladys, muchas gracias. Bueno, acá ha venido Marquitos. Buenas que noches, llegué. ¿Cómo te va, Marquitos? Nos Llegué. trajo lo que nosotros habíamos dado en principio sobre mitos y leyendas de la gente de Misiones. Amigos de Misiones que nos mandaron unas historias, me mandó Te que le ha mandó pasado al unos padre, audios a que los ahora abuelos. vamos a dar, que están interesantes, ¿no? Tiene que ver algo con El Yací Pomperito, Sateré, Pomperito. con el bombero. Exactamente. ¿Cómo se llama el muchacho que te lo mandó? Rubén. Rubén. Bueno, vamos a ir al audio. Son 4 audios de 1 minuto y medio, 2 minutos. Vamos a escucharlo. Hola Marco, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andás? Espero que muy bien. Bueno, te comento, así son, no sé si son mitos, leyendas o acontecimientos sobrenaturales de acá de la Tierra Colorada, Misiones. El tema es el siguiente. Hace un par de años atrás, cuando mi padre era joven, ¿no? Muchacho, se fue con unos amigos a la orilla del Paraná a pescar. Jugaron al truco y bueno, el que perdía la truqueada tenía que hacer la comida, ¿no? Bueno, la comida típica de esos campamentos son el reviro, capaz mate cocido, una carne frita y hasta ahí nomás, ¿viste? Bueno, como mi viejo perdió la partida, bueno, tuvo que hacer el reviro bajo, ¿no? Al subsuelo. Ese era un campamento abandonado. Y atrás del campamento había una especie de... ¿Cómo es? De laguna, lago, cuando el río crecía entraba, ¿viste? Y al bajar quedaba, una cierta parte quedaba con agua. Y bueno, por ende había unos árboles secos. Mi viejo escuchó un silbido del famoso Yací Yateré o Yací y lo comenzó a remedar, ¿viste? Uno de esos muchachos amigos de él era su futuro cuñado, ¿no? Le dice que no sirve, que no tiente porque eso es cosa que no en aquel tiempo decían brujería o algo por el estilo, ¿viste? Y bueno, que no solamente no es un pájaro. Y mi viejo, incrédulo, empezó a remedar, ¿no es cierto? Al tiempo se dio cuenta que el pájaro, el sonido, vamos a decir, el silbido se empezó a acercar, hasta el punto que él tuvo que dejar de hacer la comida y taparse los oídos, agregar cloquillas en el piso
para que te des una idea, un estilo fetal, vamos a decir, y dejó de hacer la comida. Bueno, la comida se empezó a quemar, bajaron los compañeros de él de arriba y vieron que él estaba tirado en el piso tapándose las orejas, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, vamos a decir que lo despertaron, no reaccionó y él lo único que decía que si ellos no escuchaban el silbido, que, o sea, él lo atormentó, lo dejó loco en ese momento. Y bueno, ahí lo que le dijeron, viste, no, o sea, no hay que jugar con eso porque, bueno, uno no sabe con qué se puede topar, ¿no es cierto? Bueno, esa es la anécdota que me contó mi viejo que le pasó cuando él era joven, viste. Después otra, eh, más o menos yo habré tenido entre 12 a 15 años. Nosotros concurrimos a una iglesia evangélica. Eh, Eso no tiene nada que ver que seas creyente, evangélico, católico o lo que sea, ¿no? Te comento por el siguiente tema. Mi viejo estaba estudiando la Biblia, estaba leyendo. Nosotros en aquel tiempo teníamos casa de madera y con el baño letrina afuera de la casa. O sea, bien hechito, con techo y todas esas cosas, ¿no? Para salir de la casa tenía que pasar por mi pieza. De mi pieza había una puerta que daba al lavadero y del lavadero daba la puerta hacia afuera con un pasillito hacia el baño. Mi vieja escucha el silbido y estaba cerca. Entonces mi vieja se termina de higienizar, entra en la casa cuando de el baño letrina a la ducha, o sea, al lavadero, cierra ella la puerta, el silbido es ahí en la puerta donde ella cerró. Y pega el grito, le llama a mi papá, le dice Rubén. Cuando mi viejo se levanta de la mesa, que a la espalda de él había una ventana que también daba hacia el frente del baño, ¿no es cierto?, de la letrina. Y cuando mi vieja entra ya para el lado del lavadero hacia mi pieza, el silbido es en la espalda de mi viejo, o sea, del lado de la pared afuera donde él estaba estudiando la Biblia. Bueno, como toda persona fiel a Dios, ¿no es cierto? Bueno, hay algunos que dicen oración, rezan, lo que sea, bueno, pidieron para que Dios reprenda ese, no sé, ese espíritu, ¿no es cierto? Bueno, pasó. El otro día de la mañana, era creo para amanecer domingo, mi papá y yo empezamos a hacer la construcción de la casa, que sé yo, una casa material que teníamos en la parte de enfrente del terreno. Y al costado teníamos la vecina, ¿no es cierto? A la lindera. Y mi mamá le dice, vecina, no sabe, doña Dora sabe que así me pasó anoche, dice, y le comentó. Y la señora dice, y sí, es cierto, dice, porque anoche mi nieto, el nieto es un chico, no sé si llamarlo especial o mejor dicho, con capacidades diferentes, ¿no es cierto? Supuestamente el muchacho hizo un pacto con ese bicho y esa misma noche estaba peleando, vamos a decir, con esa criatura. Se arrojaban piedra, lo que había en la casa. Hasta que tuvieron que llamarlos a la mamá, al papá y a algunos tíos y bueno, lo metieron al chico dentro de la casa porque el chico se iba hacia el fondo de la casa que justo daba atrás de nuestra casa y cuando gritaba el muchacho venía y como es, venía lastimado. Lo raro es que nosotros nunca escuchamos los gritos. Entonces la señora le dice que todos los objetos que el tipo lanzó hacia la oscuridad que estaba peleando con el muchacho amaneció en la entrada de la casa, en la puerta de la casa de la señora. Bueno, eso es no sé si mera coincidencia o es lo que pasó esa misma noche, pero no creo que una gente adulta mienta de esa forma para dar miedo a los chicos, ¿no es cierto? Pero es pura coincidencia que justo en la misma noche a dos vecinos le pase casi lo mismo, ¿no? Yo estoy juntado con una familia, ¿no es cierto?, de abuelos y tíos de edad avanzada. Son una familia que tienen muchos años de vida, pasan los 80, 90 años. Y una de esas personas, que era
que era, ¿no? Falleció ya con 90 y pico años, abuelo de mi señora. Él dijo que él hizo el pacto con el bombero, ¿sí? Y que él le tenía que dar, ¿cómo es? El tabaco, no sé qué, caña, algo así. No sé si todos los días, pero cada tiempo tenía que darle, vamos a hacer, como ofrenda. A través de esa ofrenda, supuestamente ese bicho le cuidaba. Y nosotros le preguntábamos, ¿le cuidamos en qué? Y dice, en las peleas, en alguna riña que él tenía, en la dificultad de poder ser del trabajo, si él, ponerle, se podía accidentar, que el bicho o esa cosa lo guardaba, lo cuidaba, ¿no? Y varias veces nosotros anoche escuchamos así balbuceando que el abuelo decía, que él hablaba en voz alta, que le deje dormir, que no le moleste. Y nosotros íbamos y le preguntábamos, ¿qué pasa, abuelo? ¿Qué tiene? Y decía, no, nada. O sea, algo pasaba, ¿viste? Y nosotros con el tiempo ahí nos dimos cuenta, después cuando él nos contó esa historia, que bueno, el bicho, no sé si le molestaba la noche, que que el abuelo dormía al otro lado de la habitación donde nosotros estábamos. O sea, es algo medio difícil de expresar o creer, porque bueno, hay que vivirlo para estar en ese momento. Después en las historias que el abuelo contaba, a él le pasó cuando era muy chico. O sea, él no lo recuerda, sino que los padres de él lo contaron. Antes en el obraje no se iba el marido, se iba casi la familia, sería el matrimonio con los hijos, se iban al obraje y ahí vivían en el obraje, tomando monte virgen. Y bueno, llevaban días, a veces cortar un árbol hasta que lo preparaban, hacían las pilas grandes en forma de cuadrado o triángulo. Y bueno, tenía su casita de campaña, vamos a decir, ahí, de hecho de madera, de lona, de carpa, algo, ¿viste? Muy precario, con las camas medio altas del suelo por el tema de alguna inundación o lluvia o corrección o algún bicho. El abuelo, el papá sería de nuestro abuelo, el abuelo de mi señora, estaba trabajando, la esposa estaba lavando la ropa en el arroyo y ella escucha un sonido, o sea, saben lo que es un chancho, lo que es un jabalí o un tigre, porque vivían en el monte, pero era un sonido raro. Entonces la señora empieza a llamarle al marido. En aquel momento no había motosierra, nada, así que un grito, un silbido o lo que sea se escuchaba. Es más, el campamento estaba cerca de a donde vos siempre estabas trabajando, obvio, ¿no? Y dice que la abuela deja lavarropa y va, no había camino, eran trillos, picadas, como nosotros decimos. Y se dirige hacia el campamento. Cuando llega al campamento, ella sube arriba a la pila muy alta de la madera que ellos ya habían acopiado. Y en eso el monstruo, vamos a decir, entra en la casa de donde ellos estaban viviendo. Y ahí estaba lo que es mi suegro, lo que es mi abuelo ahora, el papá de mi suegro, bebé. Ella antes de irse a lavar, lo escondió al bebé, lo guardó ahí, y bueno, en un lugar que no sé dónde, y supuestamente el bicho, la bestia, no lo encontró. Salió de la casa y se dirigió de vuelta hacia donde estaba ella, hacia la pila de madera, que ella estaba arriba. Y en eso aparece el marido de ella y corre la bestia. Y no saben si era un perro grande, un lobo. Acá hay mucho, como se le dice, el aguaraguazú, que es una especie de lobo o zorro grande. Es prácticamente parecido a un perro, pero tiene las patas muy largas. Y capaz pudo haber sido eso. En aquel tiempo capaz habían bestias más grandes que lo que se conoce ahora. Y bueno, esa es otra anécdota que te puedo contar. Bueno, aquí estamos nuevamente. Espero que les haya gustado. Estos son relatos en primera persona de gente que vive en Misiones,
que ahora nos mandó 2 audios más, pero los vamos a pasar el próximo miércoles, porque están interesantes también. Habla del Yací Yateré, el pomberito, posible lobizón, también. Aparentemente en Misiones pasan todos estos fenómenos de mitos y leyendas, ¿no? Siempre hemos hablado en otros programas del pomberito, del Yací Yateré. Eso la verdad que te deja pensando, ¿viste? Porque... ¿Qué hay? Lo del silbido siempre se habla también, de que no tenés que silbar porque si no es peor. A mí me llamó la atención la parte que dice que estaba el silbido, o sea, la mujer viene del baño y el silbido justo estaba atrás de ella después, cuando llega. Yo lo que me acuerdo cuando contó este amigo mío, acá en Malvinas, que tenía esa velocidad, ¿viste? El duende, rápida. Rapidísima. Que también contó otro amigo mío, también, creo que ha sido en Tucumán, creo que ha sido, también esa velocidad que tiene, ¿viste? De ir de un lugar a otro tan rápido. Claro. Puede ser muy posible. Bueno, y el silbido le pasó al padre también en el primer relato que da de que él no creía y que cada vez se le acercaba más y que ya no lo soportaba el silbido. Muy interesante. Bueno, habíamos hablado de las películas malditas. Muertes inesperadas, accidentes catastróficos y sucesos inexplicables son algunas de las tragedias que se vivieron durante la filmación de ciertos films que hoy son considerados malditos. Tenemos Poltergeist, por ejemplo. Se murió la nena en la tercera película. Después también tenemos el actor que representaba al viejito, ¿viste? Ese dato como una especie de eso que lo seguían, ¿viste? De sectario, de secta, ¿viste? También murió de cáncer, ¿viste? Estaba todo flaco. Sí. Bueno, eso fue por el tema ese, tenía cáncer. Murió también. Sí. Después tenemos la otra que también es La Profecía. Que durante la filmación se sucedieron varios hechos extraños. El actor principal, Gregory Peck, viajaba en un avión cuando fue alcanzado por un rayo en medio de una tormenta. Por suerte no provocó ningún daño, pero lo curioso es que lo mismo le pasó al guionista, David Seltzer, 8 horas después en otro avión. Ajá. Y tuvieron más sucesos. El Exorcista, otra película que también, mientras la filmaban, le pidieron a un sacerdote que hiciera un exorcismo en el set para alejar los espíritus. 11 personas murieron durante el rodaje. Por ese motivo llamaron al cura. Al cura para que haga el exorcismo. Sí. 11 personas. Los actores principales. Personas de atrás de escenario. Hasta un cuidador, creo que fue un Sereno, que se llama Sereno. Linda Blair era la protagonista. Linda Blair, exactamente. La niña poseída. Exactamente. Pronosticó la muerte de un miembro del equipo técnico durante una de las escenas en la que hablaba simulando estar poseída. El juego de la muerte, ¿lo viste ese? ¿Lo sabés? No, pero me han contado un tema también que el juego de la muerte debió terminar de filmarse con imágenes de archivo y algunos dobles de Bruce Lee, la película de Bruce Lee, que el protagonista muriera de manera enigmática, porque Bruce Lee muere de manera enigmática cuando están filmando esta película, el juego de la muerte. Y después creo que el actor también muere unos meses después, el doble. Exactamente, también muere el doble. Y Bruce Lee tenía un dolor de cabeza, tomó un analgésico, se recostó para descansar y nunca más despertó. Pero hay algo más todavía. La película El Cuervo. El hijo muere en una escena en la cual le disparan. Se supone, supuestamente, las pistolas tienen todas balas de salva. Sí. Pero una estaba cargada. Y le dio muerte a Brandon Lee. Brandon Lee, que era el hijo, el protagonista de esta película El Cuerpo, y recibió un disparo letal de una Magnum 44. El arma no debía estar cargada. Estaba cargada y lo mató, y también se estaba filmando la película. Y se terminó con doble, como siempre. Tanto el padre como el hijo murieron filmando la película. Exactamente. Qué raro, ¿no? Extraño, ¿no? Dicen que forma parte de una maldición familiar, lo de Bruce Lee y Brandon Lee. La verdad que los dos fallecieron en escena. Después tenés El bebé de Rosemary, otra película que también
Todas películas relacionadas sí, con la temática extraña, terror, claro, terror, sí, más que mucho nada suspenso. terror, suspenso, fenómenos parapsicológicos, digamos, cuando esta chica Linda Blair está poseída, posesiones, exorcismos. En los casos extremos no digo que sea a propósito o que se fomenten estos comentarios, pero en los casos donde se producen ciertos accidentes o ciertas cosas llamativas, ¿no estará fomentado por la misma industria cinematográfica para darle un halo de misterio un poquito más... También es posible. Más pero, llamativo? Por ejemplo, Superman, la película Superman. ¿Cuál de todas? El actor Christopher Reeve, después que filma la película, estaba andando a caballo, cae y queda parapléjico. Quedó en silla de ruedas. Qué paradoja, ¿no? Que Superman... Y hubo otro protagonista que también hizo de Superman, que también murió en hechos extraños. It, el payaso maldito. Actores que murieron después de la grabación de la película. Creo que Stephen King, no sé si... Creo que también tuvo un accidente en el cual se cruzó un payaso por la ruta y creo que murió el chofer que lo llevaba. Después... En El bebé de Rosemary, la pareja del director, Sharon Tate, que participó como extra, fue asesinada por la supuesta secta, años más tarde. John Lennon murió en la puerta del edificio donde se estuvo filmando la película. Dakota. El Hotel Dakota, ¿no era? Exactamente. A ver, acá lo tenemos. Edificio Dakota en Nueva York, que murió en forma trágica atacado por un fanático. Porque decían que la maldición acechó a esta producción, tiene que ver con la localización donde se filmó. La leyenda indica que toda persona que ingrese al edificio Dakota morirá de forma trágica. Y bueno, lo mataron a John Lennon ahí también. La semana pasada hay cosas que... hablamos de este tema, ¿no? De ciertas muertes que por ahí no fueron. Hablamos de Paul McCartney, que está vivo, no está vivo. Ese enigma de... la dimensión desconocida, no la película, sino la serie. También los protagonistas tuvieron muertes trágicas. El actor Vic Morrow se disponía a filmar una escena de acción junto con 2 niños de 6 y de 7 años. Un helicóptero que volaba a la altitud de 8 metros fue impactado por una explosión de pirotecnia. El helicóptero se estrelló y decapitó a Morrow y a uno de los niños, mientras que el otro menor murió aplastado. Vic Morrow era el protagonista o uno de los protagonistas de otra serie. Combate. No muere en Combate, donde tuvo varios tiroteos, y muere en otra serie. Y después El Conquistador de Mongolia, creo que se llama la película. El Conquistador de Mongolia. Que habla de la vida de Gengis Khan, que también, esta se filmó en el 56, en el desierto de Nevada, donde se realizaban pruebas nucleares. Después trascendió que 91 de las 220 personas que participaron en el film se habían enfermado de algún tipo de cáncer. Y de ellas 46 habían muerto. La causa estaría relacionada con la contaminación que había en el suelo y el agua del lugar. Y también podría decirse, si se filmó en un desierto, la radiación solar podría ser el cáncer de piel. Que pudo haber sido con el tema del agua, que estaba contaminada, y bueno, murió la mitad de los protagonistas, tuvieron cáncer. No se chequeaba mucho en esa época, parece. Aparentemente no. Bueno, interesante, y debe haber más películas. Seguramente. Por ahí yo digo, ¿no? Por es coincidencia. Paul Walker murió al final de la filmación de la película, por ejemplo. ¿Habrá sido coincidencia? ¿Habrá sido otra cosa? Causalidad o casualidad. Vos hablaste de una película también recién que dijiste que
que habías hablado con él de un nombre de una película. Encrucijada. Encrucijada. Una película muy linda que está en Netflix. Creo que Marcos la comentó hace poco. Claro, que habla sobre la historia de Robert Johnson, que habíamos contado de los pactos. Y que, del famoso pacto con el diablo. Exactamente. Eso es lo que da a entender. Un joven busca a un viejo blusero y una vez que lo localiza, se forma una amistad entre este joven blanco y el blusero negro, y no les voy a contar el final, obviamente, voy a tratar de no contarlo. Se menciona un pacto con el diablo realizado en un cruce de calles de campo, donde este pacto hace que el blusero pueda trascender, y en una parte de la película hay un desafío entre un candidato propuesto por el diablo y este joven. Lo dejo para que la vean quién gana el duelo, pero dejaríamos para los oyentes a ver si descubren quién es el candidato del diablo que toca en esta película. Te lo dije recién yo, a ver, si no, tampoco te Encrucijada. Encrucijada. Ya que estamos con películas, ¿podés dar el comentario de la película de hoy, que sería una serie? Sí, no, esta es una película. Después película. tenemos para la semana que viene tal vez una serie. Bueno. La película es del 2007, se llama Zeitgeist, sería algo como El espíritu del tiempo, la traducción. Ajá. Es una película llamativa ya desde el inicio, no se estrenó en salas comerciales, solo se consume a través de internet. Es un documental que toma... ¿Querés deletrearla? Zeitgeist. Zeitgeist. Bien. Del año 2007. Bueno, el director es Peter Joseph. Habla más que nada, la primera parte es contundente y deja abierta la puerta para que todos podamos investigar un poquito si nos interesa. Habla de la religión y de cómo Jesús es una versión más de diferentes casos que ya habían sucedido, digamos, que ya habían tenido sus adeptos en la historia. No nace la humanidad a partir del nacimiento de Jesús, sino que mucho antes ya las distintas civilizaciones habían tenido sus referentes. Sus avatares. Claro. Sus seres, Jesús sería, digamos, elevados, ¿no? Jesús sería como una versión de Horus. Horus era un dios egipcio. También muy similar a lo que fue Krishna para la India, Dionisio para Grecia, Buda, o Mitra para Persia. Bueno, sobre eso te quería comentar algo. Sí. Yo tengo hecho una búsqueda sobre algo de 35 avatares, donde está Buda, Jesús, Krishna. Todos nacieron el 25 de diciembre. Exactamente. O a todos les dieron su nacimiento el 25 de diciembre. Y de una virgen. Y de una virgen, es decir, que eso se fue copiando de una religión a la otra. Pero ¿por qué el 25 de diciembre? Porque es el solsticio de verano el 21 y dicen que es donde nace la luz. Y es interesante porque la mayoría de los avatares o de los seres superiores, los grandes iniciados, digamos, se les ha dado la fecha de nacimiento el 25 de diciembre, por eso el día de Navidad. Claro, y bueno, se lo compara a Jesús con el sol. Los 12 discípulos vendrían a ser las 12 constelaciones zodiacales. Antes, en la época de la historia de la civilización humana,
hasta hoy en día en muchos diarios sigue saliendo el horóscopo. O sea que ha seguido. Sí, sí. Las 3 estrellas serían las más brillantes de la constelación de Orión y Sirio. Estos serían los 3 Reyes Magos que lo seguían. En un que momento representan a las 3 estrellas. Claro. Daba mucho para pensar cómo nosotros creemos en muchas cosas que no hemos visto y por ahí de las que vemos no creemos. Tomamos lo que nos dicen como verdadero y lo asumimos así sin cuestionarnos nada. La primera parte de la película es para verla por ahí un par de veces y chequear algunos datos. Y que vas a hablar más de religión. Y habla de religión, tiene una segunda parte muy contundente acerca de la caída de las Torres Gemelas y toda esa versión que cada vez creo que hace más ruido acerca de que las Torres Gemelas no fue un atentado terrorista, sino algo preparado por Estados Unidos. Es una versión que anda dando vueltas por internet de que fue un atentado propio, ¿no? Un autoatentado. Uno más, aparentemente, por lo que se menciona, de los que, como fue Pearl Harbor, como para fomentar alguna represalia, alguna entrada en guerra del imperio para retomar ciertas posiciones, para hacer sentir su poderío. Esta versión es muy fuerte. Si alguno puede mirar el momento en que a Bush le comunican la noticia cuando está en un colegio, no se inmuta, sigue sentado. Sí, lo he visto. Se muestran columnas de hierro de las Torres Gemelas cortadas como si fuese con un cuchillo. Se usó aparentemente un material que se llama termita, que corta el hierro como si fuese manteca, se lo nombra en la película. Y bueno, para aquel que nunca se imaginó esto, porque mucha gente no ha tomado la versión oficial como la real, es muy interesante de ver. Y tiene una tercera parte referida al poder de los bancos a través de la historia en Estados Unidos. Cómo hemos sido llevados desde la historia por el poderío del dólar, cómo se han suscitado diferentes guerras por necesidad de los banqueros. Lo que llaman el NOM es el nuevo orden mundial, en donde los banqueros y los dueños de las empresas grandes y de la bolsa son los famosos dueños del mundo, ¿no? La teoría conspirativa de que ellos dominan el mundo y quieren dominar el mundo, quieren crear una sola religión, un solo gobierno en todo el mundo, un solo valor monetario en todo el mundo, para ellos seguir teniendo el poder sobre todo el mundo y tener relegada a toda la humanidad. Bueno, dejamos abierta la película para que todos la puedan ver. Es un pequeño sacudón por ahí a mirar películas de ciencia ficción hollywoodenses. Es un poco distinta, llama la atención y creo que se puede ver con un poquito de espíritu crítico. Acá tengo un mensaje que me llegó de una película que ya la hemos nombrado, que es Contacto del Cuarto Tipo, con Mila Jovovich. Sí. Y dijeron, está muy buena. O sea, acá como que no sé si me quisieron decir la película o que hagamos un informe, así que queda a libre albedrío. Podemos preparar el informe de Contacto del Cuarto Tipo para muy el buena próximo película. miércoles, Ricardo. Bueno, acá tenemos a Edith Oliveira, por ejemplo, que nos actualiza y dice que son varios los documentales de Zeitgeist. Yo vi uno solo, sé que hay uno más. Ajá. Y hay diferentes temas, nos dice. Así que podríamos ir viéndolos y bien, a través de las ayudas de los... Claro, porque son varios. Son varios, yo vi uno. ¿Vos viste el primero? El primero. Con esto de las teorías conspirativas, lo de la religión. La religión,
al final todas las religiones dicen lo mismo, nacieron de una virgen, nació el 25 de diciembre, es un ser que viene a salvar a la humanidad o a darle una enseñanza a la humanidad, como Buda. Analía Ferreira ya nos contesta la pregunta acerca del guitarrista de la película Crossroad, y acertó, es Steve Vai, Sí, el guitarrista. Bueno, vemos que tenemos oyentes muy atentos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Interesante. Entonces, para la próxima vamos a dar el comentario de Contacto del Cuarto Tipo. Vos que sos el protagonista de las películas, estás interiorizándote en las películas y dando su comentario, que me parece muy bueno. Además, esta película está contada por la Actriz Mila Jovovich. pero además hay escenas de la verdadera protagonista Exactamente. en la película. Bueno, vamos a verla. Esto ocurre en un pueblo, pero bueno, el miércoles que bueno, viene- no, dale. Quería decir que esto pasa en Name, Alaska. Es un Alaska. pueblo que se llama Name. Fue la historia, o sea, si vos te pones a fijar la película y la historia real, se supone que hubo un caso en el cual desaparecieron varios nativos de la zona, ¿no es cierto? Varios nativos. Y bueno, después se hizo, la película se supone que se fue averiguando y se hizo esta película Sí. a partir de eso. Lo interesante es que hubo desapariciones misteriosas, Exactamente. así que lo vamos a ver para la próxima. Bueno, son Bueno. y 55, La nos frase. queda solo decir, La frase. decir la frase final. Bueno, ¿Cuál es? tenemos una frasecita de Confucio como para compartir con los oyentes. Seguramente muchos la conocerán, pero es lindo a veces compartir algo. Bueno, se dice, siempre debemos creer en estas cosas, que Confucio en algún momento escribió: exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. Bien, bien. Bueno, Confucio, otro de los avatares de la historia, otro de los seres superiores, digamos, que están dentro de toda esta camada de Jesucristo, Zoroastro, Zaratustra, Buda, Horus, cantidad. Yo creo que he contado algo de 35 de estos, digamos, seres superiores o extraterrestres o seres elevados, o que algunos dicen que es su última encarnación en la Tierra, o que vienen a encarnar porque ellos quieren y no están obligados para ayudar a la humanidad. Pero en todos la historia se repite. Se repite en la mayoría, se repite la historia. Eso lo vamos a ver bien con profundidad para el próximo miércoles, para tener más información sobre los grandes maestros. Bueno, quería dejar el número por si en la semana algunos oyentes con más tiempo o con un poquito más de memoria quieren dejarnos algún caso que investiguemos, algún tema. El número es el 2879-0713 y bueno, el miércoles que viene podríamos estar hablando de alguno de esos temas. Bueno, yo quería dar el comentario de los 2 cafés ufológicos que se realizan en Capital Federal. Uno es Río 54 en la calle Avellaneda 399. Se realiza los primeros jueves de cada mes. En este caso es el 6 de septiembre a las 19 horas en el bar Belagamba. Y el otro café que se hace los segundos domingos de cada mes, que en este caso sería el 9 de septiembre a las 16 horas, que se llama Bienvenidos Tripulantes, en la calle Ferrari al 1200, esquina Leopoldo Marechal, y el bar se llama Cabo Polonio. Nada más por hoy, espero les haya gustado.
nos quedó corto el tiempo y nos vemos el próximo miércoles. Bueno, A las próximo 21 horas. A las 21. Por FM Gracias. Tilra. Nos vemos.